Bienvenidos, el día de hoy les voy a hacer una breve reseña acerca del épico final del Regimiento Real de Lima y de la estoica capitulación del brigadier José Ramón Rodil. El nombre de José Ramón Rodil quizás nunca lo hayas escuchado en el colegio, tampoco es frecuente que aparezca en los libros de historia y quizás algunos lo conocerán más por ser el militar español que entrevistó y ejecutó al gran José Olaya. De paso, aprovecho este video para rendir homenaje al mártir peruano José Olaya, a quien también admiro mucho por ser un hombre que luchaba por lo que creía y dio su vida por defender sus ideales. Pero como te dije en un video anterior, las guerras de independencia en realidad fueron unas guerras civiles entre peruanos contra peruanos con distintas maneras de pensar. Sin más preámbulos, voy a mencionar que todos sabemos que con la capitulación de Ayacucho se pone fin oficialmente al virreinato del Perú. Sin embargo, esta capitulación no fue aceptada por muchos altos jefes y miembros del Ejército Real del Perú, quienes iniciaron una resistencia, creyendo que pronto recibirían refuerzos desde España peninsular. Este es el caso del brigadier José Ramón Rodil y parte del Regimiento Real de Lima, que en diciembre de 1824 tomaron la fortaleza del Real Felipe y los castillos del puerto del Callao, y junto a más de 6.000 personas, entre militares y civiles, iniciaron una heroica resistencia por cerca de 13 meses. Entre los militares no solo se contaba con los soldados del Regimiento Real de Lima, sino también se contaba con el apoyo de los veteranos del Regimiento Real de Arequipa y soldados independentistas desertores que finalmente se cambiaron de bando. Mientras que entre los civiles se contaba obviamente con las familias limeñas que apoyaban la causa realista. Rodil no estaba dispuesto a claudicar, así que se inició un feroz enfrentamiento entre realistas y republicanos hasta 1826. Durante el asedio, los refugiados perecieron de hambre, de enfermedades, de constantes bombardeos de artillería por parte del ejército republicano, que prácticamente los tenían bloqueados y rodeados por tierra y por mar. Los constantes cañonazos y disparos que se hacía contra la fortaleza hacía también que las conspiraciones contra Rodil creciera dentro de los castillos. Rodil tuvo que tomar decisiones muy difíciles y en un solo día mandó a ejecutar a 36 conspiradores para evitar las deserciones en las filas realistas. El tiempo seguía pasando y la comida cada vez era más escasa. Rodil decidió también expulsar a la mayor cantidad de civiles del castillo para evitar que murieran de hambre y también para ahorrarse las provisiones de comida para las filas y combatientes realistas que seguían luchando. En un principio las tropas republicanas dieron una gran acogida a los civiles que salían del Real Felipe. Sin embargo, más adelante, los mismos republicanos al mando del general venezolano Bartolomé Salón se negaron a recibir civiles. Y aquí tengo que contar un hecho perturbador en nuestra historia peruana, es que los republicanos dispararon contra los civiles que salían de los castillos del Callao, un crimen de guerra cuya responsabilidad recae en el régimen bolivariano. Este hecho es mencionado por Ricardo Palma en sus Tradiciones Peruanas. Bueno, es un crimen de guerra, uno de los tantos crímenes de guerra que cometió Bolívar dentro del Perú y que no es contado por la historia peruana. Ante este hecho trágico, Rodil siguió firme en continuar con su resistencia, con su lucha. La comida obviamente cada vez era menos, más escasa, muchos de sus hombres ya morían de hambre y los que estaban con vida aún no les quedaba de otra que comer carne de caballo, inclusive carne de ratas. Las enfermedades aumentaron, la vida era más difícil, cada vez estaban más débiles y lamentablemente a inicios de enero de 1826
dos de sus hombres de confianza de Rodil lo traicionan, abandonaron, desertaron y entregaron parte de los castillos al ejército republicano. Esta traición fue un duro golpe para Rodil, y viendo que no llegaban refuerzos desde la península, Rodil sabía que cada vez era más difícil la defensa del Callao. No le quedó de otra que iniciar negociaciones el 11 de enero de 1826. Y finalmente, el 23 de enero del mismo año, firmó una estoica capitulación. Él, junto a sus 376 hombres, pudieron salir con vida del Real Felipe después de 13 meses de padecimiento. Esta capitulación fue en realidad una capitulación honrosa para Rodil y sus hombres, porque tengo que resaltar tres aspectos muy importantes. En primer lugar, la fortaleza del Real Felipe nunca fue tomada por los republicanos, sino que fue entregada a los republicanos, que es muy distinto. No fue tomado, fue entregado. En segundo lugar, Rodil tuvo el honor de quedarse con dos banderas realistas que significaban mucho para él, que era la bandera del Regimiento Real de Lima y del Regimiento Real de Arequipa. De esta manera evitó que los republicanos la usaran como trofeo de guerra. Y en tercer lugar, se ganó el respeto de Bolívar y de los republicanos, quienes tuvieron que reconocerle como un héroe. Era sabido que Bolívar y el general Salons, sobre todo el general Salons, pedía la máxima pena para Rodil. Sin embargo, nunca lo llevaron a un tribunal militar, y el mismo Bolívar lo reconoció como héroe en sus palabras. El heroísmo no es digno de castigo. A manera de conclusión, el 23 de enero de 1826 se daría oficialmente el fin del Regimiento Real de Lima al mando del brigadier José Ramón Rodil y 376 hombres que pudieron participar en esta heroica resistencia del Callao. Algo muy importante para mencionar también es el mensaje que nos deja José Ramón Rodil, pues él supo cuándo actuar como guerrero y también supo cuándo actuar como diplomático. Actuó como guerrero por 13 meses en una lucha de resistencia, padeciendo de hambre, de constantes cañonazos, rodeados por el enemigo, y aún así no se rindió, no capituló ni se amilanó. Y por otro lado, cuando vio que sus hombres morían y que no recibía refuerzos de España, viendo la traición de sus hombres de confianza, decidió actuar como diplomático. No tenía sentido continuar en una guerra donde ya no podía exponer la vida de sus hombres. Es importante revalorar este acto de José Ramón Rodil, aprender nosotros mismos cuándo ser guerreros y cuándo ser diplomáticos. Muchas gracias.